Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado. La paz de Cristo para todos. Saludos a todas las personas que están frente a su pantalla. Qué bueno tenerles ahí también. Gloria al Señor Jesús, dispuestos para recibir este alimento que viene de parte de nuestro Dios. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 2. Efesios, capítulo número 2. A partir del verso número 11. Efesios capítulo número 2, verso 11 dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. ¿En qué? En el Espíritu. Judíos y cristianos, oremos. Padre eterno, te exaltamos, te bendecimos, mi Dios. Tú eres santo, tú eres Rey. Estamos delante de ti, Señor, esperando tu bendición, esperando tu palabra, Señor Jesús, este alimento espiritual que nutre nuestra alma, nuestro ser, nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestro intelecto, nuestra fe. Oh, mi Dios maravilloso, ayúdanos, dale unción a los oídos de tu pueblo para que reciban tu palabra con sabiduría, con humildad, Señor Jesucristo. Y a mí dame la gracia, la inspiración, Señor, para traer esta palabra conforme a tu propósito y a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, por favor, hermanos. Judíos y cristianos. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabe que muchos cristianos en esta época han emigrado al judaísmo, ¿cierto?
porque se han basado en el Antiguo Testamento y en todas las promesas que Dios le había hecho al pueblo de Israel. Y están dejando a un lado, hermano, el Evangelio y dejando a un lado el cristianismo, ignorando realmente el propósito y la voluntad de Dios. Amén. El texto que acabamos de leer tiene un subtítulo allí: reconciliación por medio de la cruz. Amén. No está hablando de la reconciliación nuestra con Dios. Eso lo habla el apóstol Pablo a los romanos. Amén. En el capítulo 5 y el verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero lo que está hablando aquí, a partir del verso 11 en este capítulo, es la reconciliación entre judíos y gentiles. Amén. Los judíos son el pueblo que Dios escogió, amén, a través de las promesas que le hizo a Abraham y los pactos que tuvo con él, a través de las promesas y los pactos que tuvo con Isaac, que tuvo con Jacob y que tuvo también con el rey David. Amén. ¿Cuáles fueron esos pactos? Dios le hizo algunas promesas al pueblo de Israel y tuvo entonces esos pactos. Y dentro de ellos está la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, el culto, las promesas, los patriarcas y el mismo Cristo. Dice la Biblia: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y de los pactos que Dios ha hecho con los judíos, entonces hay 5 que son los que sobresalen de todos ellos. Jeremías capítulo 31, verso 4, habla de una identidad nacional. Amén. Como una nación poderosa que ha de gobernar en algún momento el mundo. Serán un imperio poderoso. Génesis capítulo 13, verso 15, les habla de una tierra prometida. Amén. Dios le promete a los judíos un territorio, amén, que sería rico, fructífero, amén, próspero. En el segundo libro de Samuel, el capítulo 7, el verso 16, Dios les promete un trono a los judíos. Jeremías capítulo 33, verso 21, les promete un rey. Y en Daniel, en el capítulo 7 y el verso 14, les promete un reino. Amén. Dios entonces escoge a un pueblo a través de Abraham. Parece que la línea que venía de los hombres que estaban buscando a Dios desde Adán hasta Noé, parece que después del diluvio de alguna manera esa línea se volvió tan delgada y tan frágil que pareciera haber desaparecido, ¿cierto? Porque los hombres dejaron de invocar a Dios. Y tuvo Dios que llamar a un hombre pagano, a un gentil. ¿Qué son los gentiles? Gentil significa extranjero, advenedizo, ¿cierto? Forastero. De esa manera los judíos llamaban a las personas que eran de otro lugar. Amén. Nosotros éramos gentiles. Estábamos lejos de las promesas de Dios, de la ciudadanía de Dios. Y tuvo Dios que llamar a un gentil llamado Abraham, aunque Abraham
era descendiente de Noé, ¿cierto? De los semitas. Pero Dios tuvo que llamar a un hombre que prácticamente era un pagano, era un impío, un idólatra, junto con su padre. Un hombre ya mayor de edad, su esposa era estéril, ¿cierto? El único heredero que tenía era un siervo suyo, ¿cierto? De Damasco. Era el único heredero que tenía. Y Dios llamó a Abraham porque Dios necesitaba formar un pueblo. Dios necesitaba formar una nación sobre la cual poner todas sus bendiciones, sus promesas, y que el mundo entero lo conociera a Él por ese pueblo. Amén. Un pueblo de sacerdotes, un pueblo que llevara su palabra, que ofreciera el sacrificio, que hiciera culto. Amén. Al cual Dios lo pondría sobre todas las naciones de la tierra. Y entonces de Abraham saca Dios el pueblo de Israel. ¿Por qué se llama el pueblo de Israel? Abraham tiene entonces un hijo llamado Isaac. Isaac tiene dos hijos, ¿cierto? Esaú y Jacob. El nombre de Jacob significa usurpador, ladrón, ¿cierto? Y Jacob con su madre se valió de una treta para engañar a su padre y apoderarse de la bendición del patriarca. Cuando los patriarcas bendecían a un hijo, le estaban dando toda la herencia a él, todas sus riquezas. Y Abraham, Isaac y Jacob fueron hombres poderosos y muy ricos, supremamente ricos. Dios enriqueció a Abraham, a Isaac y a Jacob, los enriqueció sobre la tierra, y no muchos hombres tenían tanto poder como ellos. Abraham llegó a ser tan poderoso que formó un ejército solamente con sus siervos y derrotó a 5 reyes con sus ejércitos. Los derrotó. Amén. Y Dios los prosperó y los bendijo. De hecho, el pueblo de Israel, hermano, ha sido bendecido por Dios económicamente. Eran tan ricos que, siendo esclavos en Egipto, cuando salieron de Egipto, salieron con sus riquezas, con sus ganados, y tenían tanto oro, hermano, que pudieron juntarlo y pudieron fundir un cordero, un becerro de oro macizo. Usted se puede imaginar cuánto pesaba ese cordero, que lo fundieron en oro macizo. Esa gente tenía riquezas y siempre han sido muy ricos, han sido muy prósperos los judíos, porque han tenido la bendición de Dios, y sobre todo porque ha sido gente muy fiel al Señor, económicamente hablando. Amén. Los judíos económicamente han sido muy, muy generosos con el mismo pueblo, con la obra de Dios, con el judaísmo. Entonces de Abraham sale Isaac, de Isaac sale Jacob, y cuando Jacob sale huyendo de su casa porque su hermano lo quería matar porque le había robado, le había usurpado la bendición de su padre. Entonces dice la Biblia que Jacob llega a un punto llamado Betel, amén, que significa casa de Dios, y allí se durmió y tuvo un sueño y vio una escalera. Por esa escalera descendían ángeles y volvían a subir, y desde arriba, de la punta de la escalera, escuchó la voz de Dios hablándole: Jacob, yo soy el Dios de tu padre Abraham, yo soy el Dios de tu padre Isaac. Y Jacob entendió quién era el que le estaba hablando. Y lo primero que Dios hace, hermano, cuando llama a alguien, es cambiarle su identidad, es cambiarle su futuro, es cambiarle
las perspectivas, le cambia la visión, le cambia su actitud, le cambia la vida entera. Y lo primero que Dios hace es cambiarle el nombre de usurpador, de ladrón, por el nombre de príncipe. Y príncipe en hebreo es Israel. Le cambió el nombre de Jacob por Israel. Ya no se llamaba más ladrón, sino que se iba a llamar príncipe. Tú todavía usas tu nombre de inconverso, yo también. Desde niño me llaman Edward, ¿cierto? Pero ¿cómo nos llamará Dios? ¿Cuál será el nombre que Dios tiene para nosotros? ¿Cierto? ¿Cuál será ese nombre? La Biblia dice que cuando vayamos al cielo, Dios nos va a dar un nombre nuevo, escrito en una piedrita, y nos la va a entregar. Y en esa piedrita estará nuestro nombre nuevo. Ya no un nombre de impíos, ya no un nombre de pecadores, sino un nombre de redimidos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Dios le cambió el nombre a Jacob. Le cambió su vida, le cambió su visión, le cambió su futuro, le cambió todo, porque Dios es especialista en eso. Dios puede transformar tu vida, Dios puede darle sentido a tu vida, Dios puede darte una nueva visión. A Dios no le importa lo que tú hayas sido hasta el día de hoy. A partir de hoy Dios puede hacer de ti un hombre, una mujer en sus manos que le sirva, que le sea fiel, aleluya, dispuesto para toda buena obra. Quizás tú pienses que tu futuro es oscuro, que tu presente es tenebroso, lleno de rencor, de venganzas, de amarguras, de frustraciones. No importa, si tú vienes a las manos de Jesús, Él en un instante cambia toda tu vida. Hace de ti un nuevo ser. Y ya no eres más un impío, sino un hijo suyo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios transformó la vida de Jacob y de los descendientes de Jacob fundó la nación de Israel. Y a ellos les dio, hermano, una religión, la religión judía. Amén, el judaísmo. Y entonces volvemos a lo que les había dicho. Les dio la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, el culto, las promesas, los patriarcas, el tabernáculo, los sacrificios. Amén. A Cristo. Les dio a Cristo. Pero los judíos no recibieron a Cristo. El Señor Jesús dijo que la salvación venía de los judíos. Él entabló una conversación con una mujer samaritana y le pidió de beber. Y entre judíos y samaritanos no se hablaban, eran enemigos, aunque llegaron a ser familia, pero eran enemigos. Y aquella mujer le dijo: y tú, siendo judío, me hablas a mí que soy samaritana, me pides de beber, me estás pidiendo agua. Y el Señor le dice: si tú conocieras el don de Dios. ¿Qué es lo que Dios, hermano, nos quiere dar? Y podríamos preguntar en esta hora: ¿usted conoce el don de Dios? Un don es un regalo. Si usted pudiera entender, comprender lo que Dios le está dando, todo lo que usted es, todo lo que usted tiene, todo lo que usted posee, dejaría de cobrar sentido. Ya no valdría nada. Cuando el apóstol Pablo entendió el don de Dios, dijo que todo lo que él era y todo lo que tenía, ahora para él, solo era basura. Porque había entendido lo que Dios le estaba ofreciendo, lo que Dios le estaba entregando. Aleluya. Y dice la palabra de Dios: ¿y cómo descuidaremos una salvación tan grande? Alabanzas a su nombre. ¿Quién tiene alabanzas para él? Gloria al nombre del Señor Jesús.
Jesús le dijo a la mujer samaritana, si tú conocieras el don de Dios, y no solamente conocer el don de Dios, le dice, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Parece que una cosa es conocer el don de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Aleluya. Pero para conocer a Dios hay que conocer el don de Dios. Si Dios nos quiere dar la salvación, es porque Él la proveyó. Amén. Es porque Él, hermano, un día en la cruz del Calvario hizo un sacrificio. Y dice la Biblia, para que todo aquel, no importa su raza, su lengua, su nación, su procedencia, no importa lo mal que haya vivido o lo malo que haya hecho, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. A Él sea la adoración y la alabanza. Aleluya. Dios le dijo esto a la mujer y la mujer le dice, pero es que para nosotros este pozo es lo más importante que hay. Este pozo nos lo dejó nuestro padre Jacob. Él lo cavó. Un pozo en medio del desierto donde brota agua. Eso tiene un valor muy importante, hermano. Para nosotros de pronto no. Usted en cualquier parte hace un hueco y saca agua. Yo no necesito ni siquiera abrir un hueco. Yo abro la llave y ya. Yo no sé si usted tenga que hacer un hueco. Para nosotros aquí es muy sencillo. Entonces seguramente no tiene tanta trascendencia. Pero si usted vive en el desierto, ¿cierto? Donde no llueve sino una vez al año, creo que el agua cobraría otro sentido, tendría otro valor. Jacob hizo ese pozo profundo, en medio del desierto brotaba agua, y para los samaritanos se convirtió en algo especial, en algo importante, y ellos sabían que Dios había bendecido un monte y había depositado una maldición sobre otro. El monte de la bendición y el monte de la maldición. ¿Cierto? Y ellos creían que a Dios se le adoraba en ese monte, que ese pozo era la herencia de Dios para ellos. Y el Señor Jesús le dice, es que no es en el monte. Los judíos decían que era en el templo de Jerusalén. ¿Usted cree que por qué Daniel, estando en Babilonia, abría las ventanas de su habitación y se arrodillaba a orar? Porque los judíos, cuando se arrodillan a orar, ellos usan una brújula. Y ellos saben en qué dirección está el templo de Jerusalén, no importa en qué lugar del mundo estén. Y se arrodillan con su cabeza en dirección al templo, así el templo esté a miles de kilómetros. Lo mismo hacen los musulmanes. Ellos tienen un horario especial para orar. Y a ellos no les importa dónde estén. Puede ser en un estacionamiento, en un supermercado, puede ser en la calle, en un banco, no importa. Lo cogió la hora de orar, saca el tapetico, lo pone y frente al que sea se arrodilló a orar. Y a nosotros nos da pena decirle a una persona que Cristo los ama. Qué cosa, hermano. Ellos se arrodillan a orar a la hora que les toca, en donde sea y frente al que sea, y siempre en dirección al templo. Y entonces los judíos decían que había que orar en el templo y los samaritanos que en el monte. Y el Señor Jesús le dice a la mujer, mira mujer, viene la hora y ha llegado la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No importa si es en el templo, no importa si es en el monte, no importa si es frente a este pozo. Dios quiere que lo adoren, donde sea, en cualquier tiempo,
en cualquier lugar, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Pero dice en espíritu y en verdad, con un corazón sincero, con un corazón humillado frente a la presencia del Señor. Aleluya. Dios de los lomos de Jacob forma la nación de Israel y les hace promesas, les da bendiciones a granel, los prospera, los guarda de sus enemigos. Pero Israel no quiso. Israel no quiso. No pudieron ni siquiera guardar la ley. La religión judía fracasó. Y si una persona quiere ser salva en la religión judía, tiene dos opciones. Una es convertirse al Evangelio, o la otra, esperar la gran tribulación. Mire, el Señor Jesús le dijo a los judíos: yo tengo unas ovejas que no son de este redil. Debo ir y traerlas para que haya un solo pastor y un solo rebaño. Eso no es que son otras religiones evangélicas, como me decía un hermano en una ocasión. Hermano, no es que uno en cualquier religión se salva, es que el Señor dijo que tenía otras ovejas. Y yo, uy, qué interpretación tan tremenda. ¿Qué exégesis le está haciendo usted a ese versículo? Eso no trata de eso. Está hablando de los judíos y de los gentiles, que habríamos de creer a Jesucristo. Tengo otras ovejas, dice el Señor, que no son de este reino, o sea, que no son judíos. Es necesario que vaya y los traiga, los voy a rescatar y voy a hacer un solo pueblo y una sola nación y tendrán un solo pastor. Y por eso es que Pablo está diciendo acá que somos reconciliados por medio de la cruz. ¿Quiénes? Los judíos y los gentiles, porque los gentiles para los judíos solo eran perros. Por eso es que cuando la mujer cananea está diciendo al Señor que tenga misericordia de su hijo, Dios la trata como cualquier judío la hubiera tratado, porque los gentiles para los judíos solo eran perros. Yo solo he sido enviado a la casa de las ovejas perdidas de Israel. Y no es lícito echar el pan de los hijos para dárselo a los perros, o sea, a los gentiles. Yo no sé si el Señor de manera original usó la palabra perro o usó la palabra gentil. Los traductores nos la trajeron así. Pero independientemente fue algo despectivo para ella. Pero era tanta la fe de ella que no le importó. Dijo: Señor, pero aún los perros comemos de las migajas de la mesa de sus amos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Los judíos nos miraban a nosotros, hermano, de manera despectiva. Y si algún gentil iba a Israel y quería formar parte de la nación judía y tener parte en sus bendiciones, entonces se tenía que judaizar, se tenía que convertir al judaísmo, se tenía que hacer circuncidar, tenía que guardar la ley, participar de los sacrificios. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, muchos egipcios se fueron con ellos. Cuando Dios estaba enviando las plagas y había una plaga de tinieblas, los egipcios estaban en tinieblas, pero los judíos tenían luz en sus casas. Muchos egipcios iban y se refugiaban en la casa de los hebreos. Cuando el agua se había convertido en sangre, los judíos, los hebreos, tenían agua limpia en sus casas. Los egipcios iban y saciaban su sed en la casa de los hebreos. Cuando ellos sacrificaron un cordero y pintaron los dinteles de la puerta de la sangre del cordero para que el ángel de la muerte no entrara, muchos egipcios fueron y sacrificaron con ellos y estuvieron en sus casas resguardándose porque habían creído al Dios de los hebreos.
Y cuando los israelitas salieron al desierto, muchos egipcios se fueron con ellos. Eso es lo que la Biblia los llama prosélitos. ¿Usted ha leído esa palabra en la Biblia? Prosélitos. Los prosélitos eran gentiles que se convertían al judaísmo, que venían y se convertían a la religión judía. Pero Israel fracasó. Vea, hermano, usted va a un culto judío y son cultos hermosos. Eso es una cosa impresionante. Yo no he ido presencialmente, pero he visto en la internet. Eso tienen unas ceremonias lindas, hermano, que hasta lo conmueven a uno. Hacen cosas muy bonitas, esos ceremoniales, esos ritos. Uno dice, qué cosa tan hermosa, y la gente se enamora de esos ritos, de esas ceremonias. Pero no saben que en medio de todo eso, los judíos despreciaron a Cristo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ellos tropezaron en Cristo. Los judíos tropezaron en Cristo. La piedra que desecharon los edificadores, les dijo Pedro a los judíos, a los sacerdotes, ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Ustedes desecharon a Cristo y Cristo es la roca de nuestra salvación. El fundamento de la salvación es el Mesías prometido, pero ustedes no creen que el Mesías prometido era Cristo, que ya había venido, pero ustedes lo clavaron en una cruz. Los judíos tropezaron en Cristo. Ahora, entonces Dios envía la salvación no solamente a los gentiles, también a los judíos, pero a través del evangelio. Cuando el apóstol Pedro estaba en el aposento alto, después de haber sido llenos del Espíritu Santo, todos los que estaban allí, que eran como 120, entonces dice que el apóstol Pedro comenzó a predicar. Estaban celebrando la fiesta de la Pascua. Venían judíos de todo el mundo. Eso, habían multitudes de personas en Jerusalén ese día. Miles, no sé si millones, pero miles de personas estaban allá haciendo presencia en Jerusalén en medio de una fiesta. Y dice la Biblia que ese día se convirtieron como 3,000 personas. Pero esas personas que se convirtieron no eran gentiles, eran judíos. De pastor, pero es que dice que eran partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de África, de toda parte del mundo. Sí, pero eran judíos que vivían en esos países. Porque los judíos, hermano, siempre se han radicado en lugares diferentes, pero han seguido siendo judíos, porque ellos son judíos por nacionalidad, por descendencia, perdón, no por nacionalidad. Nosotros somos colombianos por nacionalidad, pero ellos son judíos por descendencia. Quiere decir que si uno de sus padres fue judío, así el otro sea gentil, son judíos. Es más, hoy en día, si a usted le comprueban de que es descendiente de algún judío, a usted le dan plata, se lo llevan para Israel, eso hacen un poco de cosas con usted. Porque los judíos quieren volver a crecer como nación y llevar a su país a todos los que son judíos y los convierten al judaísmo. Y por eso tanta gente se está yendo por allá, para el judaísmo. No solamente porque crean que el judaísmo es la verdad, sino porque van detrás de una cantidad de beneficios que pueden recibir con eso. Y le tengo otro dato, y no me da miedo decírselo. La mayoría de los antioqueños tienen ascendencia judía. Entonces es posible que usted tenga ascendencia judía. ¿Pero eso qué? ¿Qué te ganarías tú con que te dieran trabajo, plata, casa y lo que sea? Eso no es lo más importante. Si Dios te ha de bendecir, lo hará. Pero nosotros estamos sobre la roca de la salvación, que es Cristo Jesús.
Ahora nosotros no nos tenemos que convertir al judaísmo. Ahora son los judíos los que se tienen que convertir al evangelio. Allá en el aposento alto, todos los que se hicieron bautizar eran judíos. Como 3,000 eran judíos. Y luego, en otra predicación de Pedro allá en el templo La Hermosa, se convirtieron como 5,000, pero también judíos. Quiere decir que las primeras personas que se convirtieron al evangelio no fueron gentiles, fueron judíos, los que se convirtieron al cristianismo. Los mismos discípulos eran judíos, ¿cierto? Pedro rehusaba, aún ya siendo cristiano, anunciarle el evangelio a los gentiles. No había entendido Pedro, después de que el Señor les había dicho, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Ellos creyeron que era ir a todo el mundo y predicarle el evangelio a los judíos, pero no era así, era a toda criatura. Obviaron esa parte. Y Dios tuvo que llamar a otro apóstol, Pablo, y enviarlo a los gentiles, un hombre que no tuviera el prejuicio que tenía Pedro, que tenían los demás apóstoles. Y tuvo que ir por todos los territorios de gentiles y de paganos y de griegos a anunciar el evangelio, y comenzó a establecer iglesias, y la mayoría de esas iglesias del Nuevo Testamento estaban conformadas por gentiles y judíos. ¿Y sabe quiénes fueron los que más hicieron sufrir a Pablo? Los judíos, que se habían convertido al cristianismo. Porque ellos se convirtieron al cristianismo, hermano, y le pasó inclusive al mismo Pedro. Comenzaron a entender mal el evangelio y a mezclar el evangelio con el judaísmo. Y muchos dicen que la iglesia es el Israel espiritual. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Las promesas que Dios le hizo a los judíos son terrenales todas. Usted lea la palabra de Dios, todo lo que Dios le ha prometido a Israel es terrenal, tierra, poder, riquezas. Pero las promesas que Dios le ha hecho, hermano, a la iglesia: vida eterna, esperanza de gloria, riquezas en Cristo, ciudadanía celestial, resurrección con Cristo. Dice la Biblia que nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ya no somos del mundo, seremos trasladados a la gloria de Dios. Comeremos con Él las bodas del Cordero. En una boda de matrimonio nos casaremos con Dios. Aleluya. Volveremos con Él para estar juntos en su reino. No una tierra, sino un cielo. No una casa terrenal, sino una celestial. No una capital terrenal, ni un reino terrenal, un reino celestial. Y lo más grande, estar a su lado. Y lo más maravilloso, poder verle tal como Él es. Yo quiero ver a mi Señor, yo quiero ver su rostro, yo quiero ver su cara tal como Él es. Nadie le ha visto, ni siquiera los ángeles le han visto, pero tú y yo le veremos cara a cara. Le veremos tal como Él es. Nos ha prometido un cuerpo nuevo. Nos ha prometido que nos resucitará de entre los muertos. Nos ha prometido, hermano, que aunque estemos muertos viviremos y reinaremos con Él, y nos dará un cuerpo nuevo, dice la palabra, un cuerpo que no se enferma, que no se duele, que no se muere, un cuerpo que podrá volar hasta el cielo, un cuerpo que podrá ver a Dios de frente y no morirse. Nadie puede ver a Dios, ni siquiera los ángeles. Los ángeles que vuelan alrededor de Dios, dice la Biblia que con las alas cubren el rostro. No solamente por la reverencia, sino porque donde lo vean, ahí mismo quedan desintegrados, se mueren. Sería como usted lograr acercarse al sol. ¿Qué le pasa donde usted se acerca al sol?
ni siquiera se quema, se desintegra inmediatamente. ¿Qué será el cuerpo de un humano frente al poder del sol? Usted puede imaginarse. Si el planeta se acerca un poquitico más al sol y si se aleja, usted sabe eso. Ahora uno, y Dios nos va a dar un cuerpo que vamos a poder estar frente a Él, y la gloria de Dios es tan grande que opaca la del sol. El sol, hermano, es como una pequeña chispita a un lado de Dios. Las promesas que Dios le ha hecho a la iglesia, hermano, son celestiales. Pero cuando éramos gentiles, porque ya no lo somos, ahora sí tenemos ciudadanía. Ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, ahora somos miembros de la familia de Dios, herederos de sus promesas. Aleluya. Somos candidatos a habitar el reino de los cielos. Ahora somos hijos de Dios, no solamente criaturas. Cuando éramos gentiles estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Y sabe cómo dice el apóstol Pablo que estábamos nosotros? Dice, mas vosotros cuando estabais muertos. Yo me pongo a pensar, hermano, ¿cómo estábamos nosotros en relación a Israel frente a Dios? Dios mira a Israel y dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están vendadas ni suavizadas con aceite. Así estaba el pueblo de Israel, podrido. Pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Es mejor estar podrido o muerto? ¿Cómo es mejor? ¿Estar podrido o estar muerto? El muerto no está podrido, está, ¿cómo? Descompuesto, putrefacto, ¿cierto? Ya, sin vida. Pero ellos por lo menos tenían algo de vida, tenían algo de esperanza. Pero nosotros estábamos muertos. Ellos tenían promesas, nosotros estábamos sin promesas. Ellos eran el pueblo de Dios, nosotros éramos extranjeros, advenedizos. Pero dice la Biblia, mas Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No importa si es judío, no importa si es gentil. Si tú crees en Jesucristo, eres salvo. Porque el Señor, cuando habla con Nicodemo, incluye a todos en la misma promesa, para que todo aquel que en Él crea, no importa si es judío, no importa si es gentil. Pablo siempre usaba ese término al judío primeramente y también al griego. Los griegos eran gentiles. Habían dos tipos de gentiles: los griegos, que creían en Zeus, en Afrodita, en todos esos, y los paganos, ¿cierto?, que creían en Thor, en Odín, en Freya y en todos esos. ¿Cuál era la diferencia? El nombre de sus dioses, era lo único. Pero igual, paganos. ¿Por qué paganos? Porque eran poliidólatras, porque idolatraban cosas creadas, al sol, la luna, la naturaleza, los astros.
Aleluya. En medio de ese paganismo, en medio de esa idolatría, Dios pensó en un gentil, en una gentil que vivía en determinado pueblo, en determinada ciudad. ¿Por qué Dios no pensó en tus padres o en tus hermanos? ¿Por qué pensó en ti? ¿Por qué estás tú aquí en esta hora? ¿Por qué simplemente no te fuiste a Israel y te hiciste judaizar? Porque no tiene ningún sentido. Porque aquí en esta iglesia Dios nos está dando la salvación. Dios ha perdonado nuestros pecados, ha hecho de nosotros nuevas criaturas, y somos candidatos para el reino de los cielos. No importa si es judío, no importa si es griego, no importa si es pagano, no importa si es pecador. Lo importante es que ahora crea en Jesucristo, reciba su nombre, reciba el perdón de sus pecados y tiene la corona de la vida. Ahora somos pueblo suyo. Dice el apóstol Pedro, somos pueblo adquirido por Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Por qué dice real sacerdocio? Dios le dio un sacerdocio a los judíos, los descendientes de Aarón, los levitas. Les dio un sacerdocio levítico. Y ellos tenían que usar una vestidura determinada. Y llevaban en la frente una inscripción en oro que decía santidad a Jehová. Y ellos ofrecían sacrificios por el pueblo. El Señor Jesús ni siquiera era descendiente de los levitas, era descendiente de Judá. Por eso se llaman judíos, descendientes de Judá. El pueblo de Israel se dividió en dos pueblos. 10 tribus y media se fueron al norte, se convirtieron en los samaritanos, se contaminaron con las naciones. Y en el sur se quedó una tribu y media, la tribu de Judá, y media tribu de Efraín. Se quedaron en el sur y guardaron el celo. Más del 90% de los reyes de las tribus del norte fueron malos. En las tribus del sur solo unos cuantos, pero igual también se pervirtieron. Y entonces se convirtieron en enemigos. Los del norte se llamaba Israel y los del sur Judá. Pero más adelante los del norte se llamaron samaritanos. Y los judíos siguieron siendo judíos. Ahora se llama Israel porque ya están en ese territorio. Pero se convirtieron en enemigos y por eso no se hablaban. Y Dios le dio a ellos un sacerdocio. Jesús ni siquiera era levita, era netamente judío. Pero la Biblia dice que Él es el sumo sacerdote. Y dice la Biblia que tiene el sacerdocio según el orden de Melquisedec, un nuevo sacerdocio. Aunque bueno, ni tan nuevo, porque Abraham vio al Señor Jesús y lo reconoció como Melquisedec, cuyo nombre significa Rey de Salem, Rey de paz, Rey de justicia. Dice sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio ni fin de días. ¿Quién es ese? Es el Señor Jesús, con un nuevo sacerdocio. Sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y por eso Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, el sacerdocio nuevo. Nosotros somos sacerdotes, no según los levitas, sino según el orden de Melquisedec. Porque Jesús, para poder ofrecer el sacrificio allá en el Calvario, porque Jesús fue sacerdote, fue profeta,
fue rey y fue cordero. Y para poder ofrecer el sacrificio tenía que ser sacerdote. Pero según un orden nuevo. Aleluya. Y por eso dice la Biblia que tenemos un sumo sacerdote que está por encima de todos, que ofreció un sacrificio. Los sacrificios que los sacerdotes, levitas y judíos celebraban y ofrecían, hermano, dice la Biblia, no pueden quitar los pecados de nadie. Entonces por eso todos los días tenían que ofrecer cientos y cientos de sacrificios, miles y miles de sacrificios, solamente para tapar el pecado, para ocultarlo ahí. Pero el sacrificio de Cristo fue un sacrificio único, completo, basta para todos. ¿Por qué? Porque es el Cordero que Dios preparó. ¿Para quién? Para el mundo cristiano, para los que hemos creído a la verdadera y sana doctrina, para los que hemos creído que Dios se hizo hombre y vino a esta tierra y entregó su vida. No tiene sentido irse al judaísmo. Muy lindo, muy bonitas sus ceremonias, sus ritos. Hablan de una manera muy bonita. Y creen que todo tiene que ser en la lengua hebrea. Ni siquiera hablan de Jesús, sino que hablan de Él en hebreo. No lo mencionan en español, porque ellos tienen ese concepto. Pero nosotros, hermano, hemos creído en Jesucristo. No importa cómo se pronuncia su nombre en otros idiomas. Nosotros lo conocimos en nuestra lengua. Porque la Biblia dice que Él nos ha salvado de todo pueblo, de toda raza, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Nosotros hemos conocido a nuestro Dios, invocamos su nombre y lo invocamos en español y Él nos responde, nos contesta, nos ha llenado con su Espíritu Santo. Aleluya, nos ha hecho las promesas celestiales que no las tienen los judíos. Los judíos tendrán que creer, hermano, al evangelio del reino, pero después de que el Señor levante la iglesia. Ni siquiera el mismo judaísmo les servirá. Tendrán que creer al evangelio del reino. ¿Para qué irnos nosotros a esperar allá al anticristo? Yo no quiero conocer a ese Señor. No me interesa saber quién será ni cómo será su cara. No me interesa nada con esa persona. Porque cuando ese Señor venga, yo estaré en otro lugar. Yo estaré resguardado. Yo estaré en la presencia de mi Señor. Yo estaré postrado de rodillas, arrojando mi corona junto a sus pies, exaltándole y adorándole. Comiendo la cena de las bodas del Cordero con mi Dios. Aquí en esta iglesia he encontrado la salvación. Aquí en esta iglesia he encontrado al Rey de los Reyes, al Señor de los Señores. Aquí en esta iglesia he sentido su poder. Aquí en esta iglesia, hermano, he recibido el poder del Espíritu Santo. Aquí en esta iglesia me hice ministro. Dios me ha hecho predicador y me ha hecho ministro, hermano, para esta dispensación de la gracia. Y me ha entregado esta congregación para edificarles, pero en el nombre de Jesús. Yo no sé cuántos quieren irse con el Señor. Yo no sé cuántos quieren irse con el Señor. Aquí hay un altar dispuesto para alguien que quiera entregarle su vida. Póngase en pie, iglesia, vamos a orar por estas personas que están aquí con nosotros. Yo no sé si haya alguien que quiera decirle: Señor, yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero entregarte mi corazón. Yo quiero orar por una persona que esté dispuesta a venir. Aquí hay un joven, por acá hay otro joven. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Habrá algún otro amigo, una señora, una dama, un caballero que quiera venir? Acá hay otro caballero, vamos a orar por él. Vamos a presentarlos delante del Señor Jesús y vamos a decirle: Señor, dale la revelación de la verdad. La verdad no es el judaísmo. Si el judaísmo hubiera sido la verdad, Cristo no hubiera traído el evangelio.
Pero Cristo trajo el evangelio. Él dijo: arrepentíos y creed al evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creer al evangelio. Cristo nos trajo el evangelio. El apóstol Pablo llevó el evangelio a los gentiles. Tenemos lo más glorioso, lo más grande, que es el evangelio. No hay ninguna doctrina, ninguna religión, no hay nada que esté por encima del evangelio. Es lo más maravilloso, es lo más glorioso. Iglesia, ayúdeme a orar por estas personas. Venga, hermano, ayúdeme a imponer las manos sobre estas personas. Vamos a orar por ellos. Vamos a invocar el nombre del Señor sobre ellos. Por acá viene otra dama. Vamos a orar por ella en el nombre de Jesús. ¿Quién quiere venir, hermano, a orar por estas personas? Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabord. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.